Pero vamos a hablar un tema que es sumamente, independientemente de lo que vimos de páncreas, este tema es todavía más complejo, porque es un tema que prácticamente todos los que somos cirujanos o los que lleguemos a ser cirujanos en un momento determinado vamos a estar expuestos, y es lo que respecta a las lesiones de vías biliares. Cuando platicábamos con el doctor Marroquín hace unos meses sobre los 20 años que llevo haciendo esto, he aprendido un montón de cosas, me he enfrentado a un montón de situaciones que me han hecho en realidad más humano, y en realidad muchos de nuestros pacientes se merecen que seamos más humanos cada día, porque eso es lo que tenemos que hacer y tratar de resolver aquellos problemas que en un momento determinado podemos ser nosotros los causantes. Y quizá este tema es el más complejo para nosotros los cirujanos y al que más le tememos en un momento determinado, porque es la patología que más demandas provoca alrededor del mundo. Y aquí en Guatemala, no digamos, estamos expuestos, todos los que hacemos cirugía estamos expuestos a meter las patas en algún momento determinado. Pero como yo siempre le digo a los residentes o a mis colegas, el problema no es la lesión en sí, porque complicaciones todos tenemos, han habido, hay y seguirán habiendo toda la vida, mientras estemos en este mundo haciendo lo que más nos apasiona, que es la cirugía. Todas las patologías tienen complicaciones y hoy nos vamos a enfrentar a esto. Como ustedes pueden ver, ¿no? El puntero, no sé qué me lo hicieron, el puntero. Vamos a ver. Ya me escondieron, aquí está. Entonces la primera imagen es pues todo lo que quisiéramos cuando hacemos una colecistectomía, es ver la visión crítica, le llamamos, ¿verdad? No importa quién se la haya inventado, pero la visión crítica es identificar prácticamente las estructuras prácticamente del triángulo de Calot, que son prácticamente el conducto cístico, la arteria cística, tener una buena disección posterior para detener que no haya otro conducto en el lecho vesicular. Prácticamente no me gusta decir que hay que identificar el colédoco, pero con que tengamos esta visión anterior y posterior es lo más importante en el momento de hacer una colecistectomía. El problema es que no todas las vesículas podemos identificar esto. Un buen porcentaje de aquellos pacientes que hagan con una colecistitis aguda, una colecistitis gangrenosa, enfisematosa, en porcelana, con una pared muy engrosada, esto es imposible. Por eso es que la visión crítica no es tan clara en muchos de los pacientes a quienes operamos. Lo que tenemos que evitar es llegar a esto. Como se ve esta imagen, prácticamente una lesión del conducto hepático común, ¿verdad? Donde únicamente vemos la vía biliar intrahepática y no identificamos la vía biliar extrahepática con claridad. Entonces vamos a platicar acerca de esta patología. Y esto es lo que les llamaba. Voy a poner lentes porque a estas edades se queda un poquito ya ciego uno, muchacho. Entonces quizá el punto más importante es esta identificación de las estructuras anatómicas que nos hacen hacer una buena disección de la vesícula, las estructuras anatómicas, identificarlas, saber que no solo son el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, sino hay muchísimos más conductos y las variantes anatómicas están a la orden del día. Y quizá el punto más importante es que a veces podemos enfrentarnos a un conducto hepático derecho posterior que podemos identificarlo, malinterpretarlo en un momento determinado y exponer a un paciente a una identificación no apropiada y a una lesión determinada de la vía biliar. Las variantes anatómicas están a la orden del día. Sin embargo, si ustedes me preguntan cuántas variantes anatómicas yo he visto durante estos años, desde que fui residente hasta el día de hoy, 5. Me lo estoy inventando, 5, 6, 10 durante 20 años, o sea que no, en lo personal creo que no son tan frecuentes como dice la literatura. De que hay, por supuesto que hay variantes anatómicas, pero no son tan frecuentes como uno cree. Se vuelven frecuentes cuando tenemos una lesión de vías biliares. Ahí sí se vuelven frecuentes porque tenemos que buscar, digamos, un parámetro para decir por qué nos pasó. Pero está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Como les digo, no es la lesión en sí el problema, es la consecuencia de lo que tenemos que aprender a manejar todos. Entonces, mucho ojo con esto, por favor. Tanto variantes anatómicas, biliares como vasculares. Insisto, una buena historia clínica del paciente es la base fundamental. Cuando yo fui residente hace unos añitos, para no decir un montón,
con varios de los que estamos acá con canas, otros que no les dieron canas, pero ahí con el doctor Marvin Ramírez, el doctor Quintana, que nos agarrábamos del pelo durante la residencia por finales de los años 1900 y se empezaba la cirugía laparoscópica, ¿sí? Un poquito antes, después en el Seguro Social, donde yo me entrené, las lesiones se convirtieron en un problema serio, porque todo el mundo quería aprender alguna tecnología nueva, que esa era en su momento, la mayoría de pacientes lamentablemente les iba mal. ¿Por qué? Porque nos estábamos enfrentando a algo nuevo a lo cual no estábamos acostumbrados y todos queríamos pues aprender, ¿sí? Y en ese aprendizaje uno puede equivocarse, e insisto, todos nos podemos equivocar. Hoy en día yo me puedo equivocar y tener una lesión de vías biliares, y eso que tengo una experiencia, digamos, de varios años de hacerlo, pero la puedo tener como cualquiera de ustedes. Entonces, mucho cuidado, entre menos tengamos, pues muchísimo mejor para el paciente. Inicio, examen físico, evaluación clínica del paciente, tener un buen ultrasonido que sí nos diga que tiene cálculos de la vesícula, porque a veces, como les digo, cualquiera hace un ultrasonido, el que hace el ultrasonido también opera al paciente, entonces, mucha tela que cortar ahí, pero bueno, así pasa. Aquí yo no sé si lo ven bien, pacientes con colecistitis, con dolor abdominal agudo, yo no estoy seguro si ven ahí, porque aquí se ve una flechita y aquí, no sé si lo ven algunos, se ve la vía biliar en una placa simple de abdomen, algo que normalmente no deberíamos de ver. Si tenemos esta imagen, como esta charla me gusta, mejor preguntemos a todos aquí para que se vuelva más dinámico, sino que aburrido, si el doctor Marroquín me lo permite. ¿En qué patología pensamos si vemos en una placa simple de abdomen gas en la vía biliar? Alguien que levante la mano ahí, así para no acusar a alguien ahí. Invéntense, no importa lo que digan, si aquí lo importante es aprender. Alguien que se ponga las pilas ahí. Alguien que se van a ganar una botella de guaro. No. Algo más. Paciente con dolor abdominal agudo. Llega a la emergencia, hace una placa simple de abdomen y ven gas libre, ven gas en la vía biliar. Una fístula entre la vía biliar y el intestino, me lo voy a inventar, estómago, duodeno o colon, pues. En eso es lo que debemos pensar. Esto nos hace pensar que la cirugía ya no va a ser algo sencillo, va a ser más complejo y más aún. Tenemos el gas, pero tenemos una imagen de asas de intestino delgado dilatadas. ¿Qué más puede tener ese paciente? Es una placa simple de abdomen en un paciente con abdomen agudo. Tenemos gas en la vía biliar y tenemos una imagen de asas de intestino dilatadas o en fila de monedas o dilatadas. ¿Qué pensamos? Un hilio biliar. Y explicar a tus compañeros que no saben qué es un hilio biliar. Dale un trago ahí, muchaquel. Perfecto, no hay que inventarse el agua azucarada. Una piedra por esa fístula se metió al intestino y obstruyó la válvula ileocecal, un hilio biliar. En eso debe pensar uno en estos casos. El manejo de esta patología se vuelve ya una cosa más complicada a la hora de operar a este paciente, pero son cosas, exámenes, estudios de imagen sencillos que nos pueden dar mucha información a la hora de decidir qué vamos a hacer con ese paciente y qué podemos enfrentarnos a la hora de operarlo. Obviamente tenemos que estar expuestos a la cirugía, leer y leer, estudiar para ver qué alternativas quirúrgicas podemos tener en un momento determinado. Esto es lo que nos encontramos: vesículas gangrenosas con paredes engrosadas, una vesícula con un tumor que no fue diagnosticado en el ultrasonido, pero aquí está el tumor, ustedes pueden ver, y aquí está la vesícula. ¿Qué le hacemos a este paciente? ¿La vesícula o el tumor? Sí, estamos en la laparoscopía. Wow, ¿qué hago ahora? ¿Le quito la vesícula o le quito el tumor? Esas son las preguntas que en un momento determinado nos vamos a hacer en un momento determinado. Entonces, mucho cuidado, insisto, con los ultrasonidos, la historia del paciente. El doctor Mirice, en la República de Argentina, pues
de ver tantas cosas y tantos muertos. Se puso a disecar cadáveres y realizó esta clasificación del síndrome de Mirici, que hoy en día, en realidad no es que me dé risa pues, pero digamos, la mayoría de pacientes que recibo con lesión de vías biliares, todos tenían síndrome de Mirici, el 98%. El doctor Mirici se debe dar vueltegatos prácticamente donde esté, no sé si está arriba, abajo, en medio, en algún lugar, pero ahí está. Entonces prácticamente esto es una fístula, una compresión extrínseca, una compresión de la vesícula por un cálculo enclavado en el bacinete que obstruye la vía biliar, y así vamos sucedáneamente hasta que prácticamente la vesícula se pierde entre la vía biliar y aquí ya tenemos la fístula, ¿sí? Entonces son casos en los cuales también transoperatoriamente nos vamos a enfrentar, pero si tenemos un buen ultrasonido probablemente nos haga el diagnóstico. Aquí tenemos otra imagen, yo no sé si ven bien, pero aquí la misma imagen que vemos acá, vean esta paciente, tenemos una vesiculota, no sé si es mi compu, hay por ahí, pero aquí tenemos la vesiculota y aquí vean gas en la vía biliar de igual manera. ¿En qué pensamos también en esta paciente que no dijeron en la primera placa de imagen? Tiene gas en la vía biliar igual que esta. ¿Qué otra patología, qué otra cosa nos puede dar gas en la vía biliar? No, sí, pues sí, pero no. Otra cosa. Es un paciente post-ERCP, ¿sí? También un paciente que está post-ERCP puede, porque ellos obviamente echan gas en la vía biliar, aire o medio de contraste, y eso puede hacernos una imagen que tengamos ahí de gas en la vía biliar. Por eso, insisto, la historia clínica del paciente es la base fundamental para hacer los diagnósticos diferenciales. Ojo con eso. De los casos que vimos anteriormente, aquí vemos una fístula colecisto-duodenal. Aquí está el duodeno, esta señora estaba perforada, un cálculo, prácticamente cuando abrimos estaba el cálculo afuera, una fístula colecisto-duodenal. ¿Qué hacemos? Tratamos de resolver obviamente esto, quitándole parcialmente la vesícula, porque hay que saber hacer vesículas parciales, colestectomías parciales, para no meternos a la vía biliar en una paciente que ya está con abdomen agudo complicada. Obviamente revisar todo el duodeno en lo medida de lo posible, el intestino delgado por el hilo biliar que hayamos platicado anteriormente. Entonces mucho ojo. Este es un caso, es dos que he visto durante todos mis años como cirujano y de residente. Este es una paciente que llegó con vómitos en proyectil, vomitando, y pues obviamente estaba obstruida, algo estaba pasando. Se le hizo una endoscopía y lo que se encontró que tenía un cálculo enclavado en el píloro, ¿sí? A mí no me gustan los nombres propios, pero ¿cómo se llamará esta patología coloquialmente en la literatura? Otra botella de guaro. Es para que van a leer pues, porque si no, qué aburrido. No. ¿Quién sabe? Se llama síndrome Bouveret, ¿sí? Les llaman para que lo vayan a revisar. Son patologías muy raras, pero que nos pueden dar mucha información. Es un cálculo enclavado en el píloro, no se puede sacar, se tuvo que operarla. Obviamente esto por video, se imaginan, es cosa seria. Este es el transoperatorio de la paciente, donde lo tenemos. Nosotros usamos mucha cinta vascular y Penrose, como se dan cuenta. El estómago, aquí estamos con el duodeno, aquí atrás está la vesícula. Abrimos el estómago para sacar la piedra, después le metimos un engrapadorazo prácticamente entre el estómago y la vesícula, es una resección parcial de la vesícula. Transoperatoriamente mandamos esa parte de la vesícula a patología para descartar un cáncer de vesícula. Siempre hay que mandarlo por sospecha de cáncer de vesícula, porque entonces esto que hicimos cambia totalmente lo que estábamos haciendo. Entonces son patologías raras, pero tienen que tenerlas en cuenta. Ya los puse a leer mucha. Pero bueno, les puse esas imágenes y esa presentación previa porque son cosas que no vemos con frecuencia, pero nos podemos enfrentar, ¿sí? Entonces hay que tener mucha acuciosidad y estar viendo estas patologías para ir descartando posibilidades. Y entonces aquí vienen unas frasecitas que se inventaron varios fulanos ahí. La colestectomía fácil de un cirujano con poco entrenamiento, pues es un riesgo para el paciente. Puede tener incluso en las manos más expertas. Las lesiones desafortunadamente no son raras y se pueden convertir en tragedias.
¿Por qué estas tres frases son importantes? Porque las tenemos que tener fríamente en la cabeza cuando vamos a hacer, no solo colecistectomías, cualquier cirugía. Una apendicectomía se puede convertir en una hemicolectomía en un paciente si no hacemos bien el procedimiento. Puede quedar con una fístula intestinal, puede provocar un abdomen agudo posterior. Entonces, mucho cuidado. Cualquier patología se puede convertir en una catástrofe si abusamos de la confianza en un momento determinado. Así que tómense el tiempo para hacer las cirugías, revisen qué están haciendo. Si lo están haciendo laparoscópico, saquen la cámara, enfríen la cabeza, vuelvan a meter su cámara, suelten la vesícula y vean si realmente están bien ubicados e identificaron bien las estructuras. No se vayan a lo loco, que yo, como decía un hondureño, que él me decía, es que yo hago las vesículas en 30 minutos. Te felicito, le dije. Jamás te mandaría un paciente. Así sencillo, jamás. O sea, estaba más preocupado por ver cuánto se tardaba en operar al paciente que en resolver realmente la enfermedad del paciente. No es justo que hagamos eso. Y ante todo cuando somos recién, tenemos 5, 6, 10 cirugías en un turno para operar. Si se quedaron 5, pues se quedaron 5. Tómense el tiempo necesario para resolver. Es mejor que salgan 5 pacientes bien operados y contentos que 11 mal operados, o 10 bien operados y uno malo, porque el que les va a dar clavo en toda la vida es el mal operado. Como les digo, es que me decían a mí, es que mire, si yo hago 100 vesículas, la 101 ya la voy a hacer más fácil. No, le dije, la 101 la vas a lesionar, porque me estás hablando que tenés un número para hacer vesículas. No, hombre, aquí no hay número, no se trata de números, se trata de hacer bien el procedimiento, identificar las estructuras, y cuando no se puede, colecistectomía parcial o colecistostomía, punto. No hay que inventarse el agua azucarada, mucha, ¿de acuerdo? Visión crítica, lo que platicábamos, aquí podemos una imagen ahí, podemos verla de diferente manera, no importa, lo importante es que sepamos que estamos viendo. Esto es todo lo que quisiéramos ver, anterior y posterior la vía biliar. A veces nos encontramos con císticos muy dilatados o con antecedentes de coledocolitiasis, varias arterias en un momento determinado, con lo que platicábamos de las variantes anatómicas, que son más frecuentes para mí las variantes arteriales que los de los conductos, pero de igual manera hay que tener mucho cuidado y estar seguros que podemos estar viendo transoperatoriamente. La lesión de vías biliares tiene diferentes nombres para encubrir algo que estamos haciendo. Lesión de vías biliares, iatrogenia de vías biliares, hoy nos inventamos disrupción de vías biliares. Tú que ir al diccionario a ver qué quería decir disrupción. Pues es lo mismo que esto, solo con palabras más bonitas. El problema es el mismo. Entonces ahora, pues pongámosle disrupción, que es lo mismo que lo que está arriba, porque son palabras más bonitas. Se escucha mejor con el abogado, disrupción. Creemos que lo vamos a engañar, pero no, él nos va engañando cuando nos esté clavando ahí. Entonces, mucho ojo con esta terminología. Aquí, pues como pueden ver, es una paciente con una sección prácticamente de la vía biliar. Esta paciente creo que la operamos hace como un mes, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es el objetivo de esta charla? Todo lo que estamos platicando. 1, tomar conciencia de la magnitud del problema. ¿Qué acciones tomar cuando hay sospecha o ya sabemos qué pasó? ¿Quién debe reparar la vía biliar? ¿Y se puede evitar lesión de vías biliares? ¿Sí o no? ¿Qué piensan todos acá? ¿Se puede o no se puede evitar? ¿Alguien atrevido que diga sí o no? Cualquiera. La respuesta no importa, en realidad. El punto más importante es que han habido lesiones de vías biliares, hay lesiones de vías biliares y continuaremos teniendo lesiones de vías biliares en cualquier parte del mundo que se les ocurra, con robot, con inteligencia artificial, con cualquier muñeco que tengamos a la par o lo que sea. La lesión seguiremos teniendo, lamentablemente. Que sí se ha bajado el porcentaje de lesiones, que bajó de más o menos el 5% cuando se empezó la laparoscopía, a menos del 1% hoy en día, por supuesto. Pero si ustedes me preguntan cuántas lesiones de vías biliares veo al año, veo más por cirugía abierta que por laparoscópica. Porque hoy ya vamos a ver unas imágenes del por qué les digo esto. Entonces, mucho cuidado, porque la tecnología igual depende de nosotros.
La incidencia más o menos es esta, de 2 a 5 casos por cada 1000, menos del 1%, no importa si operaron 1000, 2000, con una que tengamos ya es una catástrofe todo eso, hasta emocionalmente para nosotros y para el paciente, no digamos. El por qué, ya platicamos, el cirujano con experiencia, avances de nuevas tecnologías, hoy la inteligencia quiere operar ya por nosotros, abuso de confianza, equipo no adecuado, y aquí algunas variantes que podemos ver, sí, que es aguda, electiva, no electiva, mala interpretación, los hallazgos transoperatorios, las supuestas variantes anatómicas, las técnicas del abuso en la disección en un momento determinado con los equipos, hacer o no colangiografía selectiva o rutinaria es otro parámetro que podemos utilizar en un momento determinado, no en todos los centros existe la posibilidad de tener colangiografía transoperatoria. ¿Qué tenemos que tener claro? Si hay dudas diagnósticas, salirnos, respirar un ratito y regresar en el momento de la cirugía. Poco conocimiento, no podemos ser tan atrevidos de querer operar pacientes sin saber anatomía. Es quizá uno de los puntos más importantes para nosotros como cirujanos, voy a tener que hacer medicina, pues, pero saber anatomía para nosotros es la base fundamental de saber dónde estamos parados. Si no sabemos anatomía, estamos jodidos, porque es el primer punto importante para saber qué estructuras anatómicas hay en un momento determinado donde estamos enfrentando. La mala percepción de lo que hablábamos del triángulo, el juicio quirúrgico, le pongo 3 puertos, 2 puertos, le pongo agujas, le pongo con agujas, con imanes, le quito la vesícula por tal de no quejarle cicatrices a la gente. Estamos más preocupados en la cicatriz de las personas que en resolver el problema. Ese es un problema serio para mí, porque me toca, cuando hay lesión, me toca pegarse unas grandes mordidas en la barriga para poder resolverlo. ¿Se puede o no evitar? ¿Podemos hacer colangiografía transoperatoria? No en toda Guatemala se puede hacer colangiografía. Hacer una colestectomía parcial, por supuesto que en todos los pacientes lo podemos lograr hacer, o una colecistostomía, quizás el punto clave es este. Hacer deslaparoscopía o robótica, la cirugía abierta, por supuesto que tenemos, por eso es que decíamos allá atrás, hoy preferimos aprender a hacer la paroscopía primero o robótica antes de hacer cirugía abierta. No, es error. Y es un problema serio que tienen en los países de Estados Unidos, Europa o Asia, porque ya no los exponen a los residentes a cirugía abierta. Cuando tienen un problema serio, y esa fue una pregunta que yo le hice a un fulano X por ahí, ¿qué haces si sus residentes tienen una lesión, una complicación transoperatoria y no saben hacer cirugía abierta? Me llaman, me contestó, ¿y si no estás? Lo más seguro es que se murió el paciente, porque ¿quién va a resolver si no está el que sabe cirugía abierta? Entonces hay que exponer a los residentes a cirugía abierta y laparoscópica en nuestro medio para poder disminuir esta posibilidad. La colestostomía, y aquí está el verde indocianina, que en realidad es un tema aparte utilizar verde indocianina, pero vamos a ver algunas imágenes ahí de qué es y a qué nos enfrentamos. Esto es, obviamente, hacer colestectomía parcial, por eso lo puse al principio, para tratar de disminuir la posibilidad de lesión de vías biliares. Miren, tienen, ¿cómo se llaman? Fenestrada, no fenestrada, esos nombres en realidad a mí no me gustan. Ahí está un artículo escrito por unos japoneses, chinos, suecos, no sé quién. A mí que me digan en el récord operatorio le hice una colestectomía parcial, le dejé la pared posterior pegada a la vesícula, yo entiendo que se hizo. O miren, dejé un muñón del bacinete ahí, lo sorjeteé, perfecto, ya entendí. Pero dicen la fenestré, no la fenestré, dejé, no, el récord, lo que está ahí escrito es lo que vale. Aquí es una colestectomía parcial laparoscópica, eso nos va a disminuir la posibilidad de lesionar la vía biliar. Aquí obviamente los diferentes métodos que existen o hay más o menos probablemente, colangiografía transoperatoria, que nos dé esta imagen, el uso de verde indocianina, que esto hay que utilizarlo horas antes para hacer este procedimiento, en algunos casos días antes para poder hacer, pero en una vesícula fácil como esta que se ve, no necesitaba verde indocianina. ¿Sí? Ahí, obviamente aquí es una vesícula que no tiene todas las variantes anatómicas, no tanto variantes anatómicas, sino la complejidad de disección en un momento determinado del triángulo de Calot. Entonces es muy importante que sepamos dónde usarlo. Entonces mucho ojo, pero es una alternativa que hay, que no solo no tenemos colangiografía, pero ya queremos verde indocianina. Entonces no se puede hacer eso de un solo. Aquí pues obviamente algunas palabritas que me inventé por ahí. La conversión no debe considerarse como un fracaso, sino un buen juicio quirúrgico de lo que estamos haciendo, porque muchas veces lo que no queremos hacer
es convertir al paciente, pero como porque yo le cobré, voy a cobrar X cantidad de dinero por el procedimiento laparoscópico y si la convierto voy a ganar menos. Esa es una mala interpretación de lo que estamos haciendo. Prefiero ganar menos o no ganar nada, pero que el paciente salió bien. A ponerle 5 o 6 puertos, lesioné la vía biliar y la cirugía va a valer 100,000 quetzales. Entonces no es justo para nosotros mismos ni para el paciente, que es quien realmente está involucrado. Entonces mucho cuidado con esto, por favor. ¿Qué ha pasado? Pasamos de la cirugía abierta, ya sea subcostal o mediana, a la cirugía laparoscópica, de inicio con 4 puertos. Así es como empezamos hace unos buenos años. Pasamos de esto a un robot con 1000 puertos. Para poner estos 1000 puertos, mejor le hago esto. Si se quiebra un brazo y le cae la barriga, la panza va a morir. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto, por favor. Esto terminado. Otras técnicas, esta la empezamos a hacer nosotros en el Seguro Social hace unos buenos años, colestectomías con un puerto único transumbilical. Los que estuvieron expuestos a esto, en realidad, lo hacíamos porque ni modo, queríamos aprender, pero pregúnteme si lo seguimos haciendo. No, teníamos una visión inadecuada, los puertos no eran apropiados para esto, estábamos pensando más que la paciente no tuviera ni siquiera una cicatriz. Entonces, en realidad, yo no sé si todavía se está haciendo hoy en día, pero digamos que tal vez algunos grupos sí lo hacen, nosotros ya no lo hacemos. Aquí con agujitas y con puertos de 2 milímetros y 3 milímetros, por supuesto hay un grupo en un hospital privado que lo hace a cada rato, andan presentando ahí, perfecto, qué bueno que todo les salga bien, los felicito a ellos, pero bueno, esa es otra historieta. Un solo puerto con imanes prácticamente, inventándonos tecnologías innecesarias, colestectomías transvaginales, transgástricas, no hombre. Hay de todo, hay de todo. Ya aquella cosa de las guerras de las galaxias, ojalá no lo mire yo, pero ya está cerca de que una maquinita opere por nosotros, pero bueno. Y esto es lo que les decía, de una incisión donde podíamos ver todo, nos inventamos unas cirugías de 1/3 de un lapicero, como esta paciente, o una zeta que de plano, no sé qué algo le pasó al residente, o estaba dormido para no decir otras cosas que le había pasado, pero algo pasó aquí, algo me torcía la incisión en la barriga, no estaba postuno, desvelado, ya chupado, no sé, algo pasó, pero ahí está. ¿Qué puede pasar? Todas estas son algunos mecanismos de lesión, puede ser que hayan otros que pueden provocar una lesión de vías biliares, ¿sí? Mala oclusión con grapas, tracción excesiva, uso de aplicación de energía excesiva, lesión vascular, térmica y mala identificación, poner malas clips, cortarlos mal, cortar donde no es. Todo esto nos puede pasar transoperatoriamente como causas o mecanismos. Aquí prácticamente algunos pacientes con lesión o fugas biliares de un momento determinado. Yo veo más fugas de los famosos conductos del lecho vesicular o conductos de Luschka en un momento determinado que sí, créanlo, sí fugan bilis y sí le da problemas a los pacientes. Ya vamos a ver probablemente algunas imágenes si no estoy mal. Clips mal colocados, tiendas de campaña, prácticamente vean la vía biliar que está en tienda de campaña con un calculito que plano se les cayó, una vesiculita, miren, prácticamente con el coledo, con el hepático común aquí prácticamente montado. Así es como a veces tenemos que recibir los pacientes. El cuadro clínico, esto es sumamente importante y les voy a contar por qué. El día miércoles operé a una paciente y lastimosamente no encontré el video porque se los quería mostrar. La operaron el 30 de agosto. La operó, no estoy hablando mal de nadie, que conste, un ginecólogo con un cirujano, no estoy hablando mal de nadie. La operaron, pues en teoría todo bien, yo vi el video y obviamente no estaba bien el video porque no estaba identificada bien las estructuras. En el posoperatorio, inmediato la paciente con dolor abdominal y le dijeron que era normal. Está bien porque algunas tienen dolor. 3 días posteriores de la cirugía, más dolor y con la barriguita más infladita, delgada la señora. Al mes la barriga de este tamaño, parecía embarazada.
Le hicieron un ultrasonido, una tomografía que había líquido y como tenía un quiste en el ovario derecho, le dijeron que era ascitis de un tumor de ovario. La cuestión es que me llamaron a evaluarla. Insisto, historia de la enfermedad. Doctora, a mí hace un mes me operaron, ¿de qué? De la vesícula. Ok, veamos la barriga, pues sus 4 hitos. Ok, les dije 1 más 1, aquí no hay nada que discutir. ¿Qué es 1 más 1? La operaron un mes y hoy está así. ¿Qué tiene la señora? Me mandaron, o sea, me llamaron para hacerle una paracentesis diagnóstica. Igual me la daba bilis, pues. Dije, no, hombre, a la señora hay que meter la sala de operaciones para una laparoscopía. Lo más seguro es que tenga bilis ahí, tenga una lesión. Y efectivamente la metimos, tenía 10 litros de bilis en la barriga. Un mes después, ¿sí? Eso fue, digamos, lo operaron el 1 de agosto. Yo la operé el 30 de agosto y el miércoles la reparé. Y en realidad, crean lo que sufrimos con el doctor Contreras para tratar de identificar los conductos biliares intrahepáticos para hacer una reparación. O sea, algo que se pudo haber evitado y aunque hubiese sido la lesión, insisto, si los cirujanos hubieran sido más acuciosos, no hombre, algo está pasando. Veamos qué pasó, mandémosle a alguien que sepa, nos ayude a resolver esto. La paciente no hubiera pasado tanto tiempo tan fregada, pero bueno. Entonces los cuadros que se pueden presentar, fugas biliares, tenemos un drenaje, dolor abdominal, náuseas, fiebre y todo lo que cualquier patología nos puede presentar. Obviamente pueden presentar todo este cuadro, colangitis, si está el conducto ligado totalmente, prurito, astenia, cualquier patología nos puede dar esto, pero si está posoperada la paciente hay que pensar en la posibilidad de una lesión de vías biliares. ¿Se acuerdan el lapicito que vimos? Ahí 1/3 del lapicero, esta es la paciente un mes después. 2 colecciones prácticamente en la barriga. Esta paciente, pues había que drenarle esto antes de decir cualquier cosa. Hematoma, probablemente no se dieron cuenta cuando operaron a la paciente y con las pinzas mal identificadas, un hematoma en el hígado prácticamente, dolor, un ultrasonido a los 3 días y tenía este hematoma. 8 de hemoglobina, mejor la metimos al quirófano a revisarla, tenía un hematoma que estaba parcialmente roto, ni lo tocamos. Surgicela acá, transfundirla y ver la evolución. Si yo me pongo a tratar de manipular esto, es un sangrerío incontrolable. Si era un hematoma que estaba contenido con un poquito de sangrado, surgicela y se acabó. ¿Para qué estar manipulando esto? Pero esto sí, ya estamos platicando de que obviamente hay una fuga biliar importante intraabdominal. De inicio uno debería hacer una laparoscopía en un momento determinado. Mejor quitaron las fotos aquellos, ¿eh? Ah, no, ya la pusieron otra vez. Es que las habían quitado porque estaban muy escandalosas. Entonces aquí vemos pacientes que pueden presentarte de esta manera. Obviamente esto es en agudo, posoperado, una colestectomía, fuga biliar importante, vean esto. Esta paciente, obviamente tuvimos que operarla, nos permitió operarla en agudo y resolverla al paciente que era un hombre. Pero así es como nosotros recibimos muchos de los pacientes que vemos. El diagnóstico, pues obviamente la historia de la enfermedad, ultrasonido, colangioresonancia, tomografía, la colangiografía transoperatoria para identificar las lesiones. De igual manera ahí, a mí me gusta hacer fistulogramas cuando tenemos un buen drenaje ahí que nos puede dar mucha información, y un IRCP, cuándo hacerlo o no, si primero una colangioresonancia o un IRCP. Yo creo que hay que individualizar cada caso y decidir cuál es el mejor momento para hacerlo. Aquí obviamente imágenes donde vemos una lesión parcial de la vía biliar acá, si lo pueden ver, una colangiografía con dilatación del árbol biliar y una pérdida de la continuidad acá, en este caso de igual manera en la colangiograma esta. Que la colangiografía pues, nos da mucha información acerca de la lesión. Esto obviamente un IRCP que se le manda a hacer una como 50,000 grapas ahí adentro, ¿verdad? Si hay esta cantidad de ¿cuántas grapas dejamos normalmente cuando hacemos una colestectomía sin qué ni para qué? ¿Cuántas grapas le dejamos al paciente generalmente? Bueno, nosotros dejamos 3, pues yo no sé si, ¿sí? Las, digamos, 3 que están en el cístico, pero como uno se va, 2 quedan en el cístico y 1 en la arteria. Y 2, algunas veces ponemos 4 porque hay una venita por ahí, una arterita que nos da problemas, pero eso. Pero ya dejar más de 5 o 6 grapas, llegar hasta cantidades porque algo más pasó en ese paciente transoperatoriamente. Los escenarios, quizás es el punto más importante que nos tiene que quedar. ¿Qué he aprendido yo?
Si yo lo reconozco transoperatoriamente, al paciente le va a ir mejor. Si ustedes me dicen o nos dicen a quien esté disponible, mira, operé un paciente ahorita o ayer y le dejé un drenaje, está dando bilis y tengo duda que tenga una lesión, démosle. Podemos operar a ese paciente y resolverlo. Pero mira, yo creo que sí está bien, tal vez el cístico, bueno, hagámosle una resonancia o un IRCP. Lo que pasa es que a los radiólogos a veces no les gusta hacer resonancia por las grapas, que sueltan que van a brincar y se le van a salir de la barriga al paciente, hacer una resonancia por el magnetismo. En realidad no pasa eso, y si le hago un IRCP igual me va a soltar las grapas por la presión que hay ahí. Entonces hay que ver realmente qué tiene el paciente antes de decir y con saber qué se hizo durante el procedimiento quirúrgico, porque muchas veces el cirujano nos dice, mira, sí, no identifiqué bien o sí identifiqué bien y puede tener esta o no el paciente. Entonces, entre más temprano operemos al paciente, mejor le va a ir. El reconocimiento, aquí les puse inmediato, porque a veces nos ha tocado operar pacientes entre el día 0, digamos, de la lesión y el 5.º día. A veces sí un poquito atrevido de operar hasta 7 días. Más de eso en realidad no, porque el paciente ya se pone algo fregadón y los tejidos se ponen muy friables. Hasta 7 días en algunos casos particulares en un momento terminado. Después en el postoperatorio tardío, pues obviamente el paciente se va a evidenciar que tiene algún problema de vías biliares, el reconocimiento tardío, y esto es lo peor que puede pasar. Los intentos de reparación con alguien que no tiene la suficiente experiencia para reparar una vía biliar, porque lo que se puede resolver probablemente más sencillo, si lo intenta resolver se va a volver una catástrofe abdominal para el paciente cuando nos llegue a nosotros. Y ahí tengo un caso particular que en realidad no me quise poner a pelear con el cirujano, porque no se trata de pelear, sino ver cómo resolvemos los casos de los pacientes, pero a veces hay que ser uno más cauto, y si uno no tiene mucha experiencia en eso, llamar a alguien que los puede apoyar. En toda Guatemala hay quien nos puede apoyar a resolver estas patologías. Aquí es un par de pacientes que podemos ver la lesión que ya hemos visto anteriormente. Vean, prácticamente está seccionada la vía biliar. Aquí pues unas ligaduras prácticamente que le pusieron ahí transoperatorio al paciente con un biliperitoneo. Esta paciente sí se puede resolver aquí en agudo, esta NEL. No. Resolvamos primero el proceso séptico del paciente, drenaje, lavemos, antibióticos, que se engorde, se vaya a su casa y regrese y la operamos después, unas 6 u 8 semanas después. Así es como vemos otros pacientes que recibimos posoperados, no sé qué le pasa a la tecnología, pero bueno, con heridas grandes, donde hubo drenajes, heridas en agudo, dando bilis en el posoperatorio inmediato, posoperatorios tardíos. Este paciente me lo enviaron como un cáncer de vías biliares. Esta es la paciente que vimos con las colecciones. Ya no pasó. No sé si aquí en la pantalla no pasó, mis estimados. No sé. Se puede hacer algo porque aquí ya no corrió en la pantalla la presentación. Entonces, como les digo, quizá el punto más importante es que todas esta patología, si sabemos identificarla en el transoperatorio, hay que tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Aquí estoy viendo las imágenes que yo tengo aquí, pero me parece que ya les dio miedo a aquellos que sigan presentando imágenes tan feas. No sé si tienen ahí algo para ni a arreglar esto. Esta es, no, pero solo salió la bolsita, salió nada más ahí, mira, ahí está. Esta es la paciente que habíamos visto que tenía esas colecciones intraabdominales, le pusimos una sonda de PCR, ya por ultrasonido le drenamos, vean, esta bolsa se revienta de la bilis. Esta paciente fue afortunada, solo le drenamos todas estas colecciones, le hicimos un IRCP y resolvió prácticamente, era una lesión parcial la que tenía, y resolvió. ¿Pero qué creen? Hizo una hernia incisional en la heridita de 3 centímetros. O sea, tuvimos que operarla. O sea, mala pata. Dijimos que somos pilas, no la operamos, resuelve, hernia incisional, una cosita así. ¿Cómo vieron la vesícula ahí? No sé. Pero bueno. Es otro caso, así lo recibimos, drenaje, sonditas prácticamente en ambos conductos biliares. Esto es lo que vemos con frecuencia cuando hacemos colangiografía, durante mucha transoperatoria, cuando hacemos colangiogramas.
o ponemos catéteres percutáneos. Esta imagen no se ve bien, aquí vemos prácticamente los dos conductos donde identificamos todas las ramas biliares, tanto intra como extrahepáticas, que podemos tener en un paciente lesionado. Esto es sumamente importante porque es nuestra guía en el momento de hacer las reconstrucciones de vías biliares, porque a veces pensamos que solo es un conducto y el paciente puede tener 2 o puede tener 3, y por eso usamos una alternativa para que cuando tengamos esto no nos perdamos con un conducto por ahí. Aquí tenemos, ¿se recuerdan el cáncer de vías biliares que les comenté? Es este paciente con una estenosis probablemente por energía o lesión vascular importante, lo que tenía una estenosis prácticamente del hepático común. Esto ya lo platicamos, grapas por doquier en un momento determinado, con una dilatación importante de la vía biliar. Clasificaciones de lesión de vías biliares hay 50,000 o 50,001. Cada hospital o cada país del mundo se inventa. Yo al doctor Contreras y yo nos vamos a inventar uno, a ver si nos cabe todavía entre todas las clasificaciones. Hay 50,000, no importa la que utilicen, el paciente hay que clasificarlo bien, porque eso le va a dar el margen de tratamiento al paciente en el transoperatorio y en el posoperatorio. No es lo mismo tener una lesión con un segmento de hepático común, que sería un Strasberg. Bueno, nosotros usamos la clasificación de Strasberg, a veces me paso a otra, pero generalmente la de Strasberg, un segmento de 2 centímetros. No es lo mismo tener eso que solo los conductos intrahepáticos para reparar. Es completamente diferente la evolución de la enfermedad, pero sí es importante que sepan que hay muchísimas clasificaciones. Aquí pues obviamente como obviamente aquí hay anatomistas y se ponen a dibujar, mira, hacer un dibujito donde pongas una grapa aquí, otra acá, otra por allá, dibujos por todos lados. Entonces quien hizo los dibujitos pues puso grapas por aquí, por allá, por todos lados. Poner un conducto accesorio y le puso este hepático posterior, ¡pa! Ponerle otro por aquí, ¡pa! Otro por allá, y así se puso a hacer un montón de dibujitos, pues se inventó por todos lados. Entonces pues ahí salió, ¿verdad? Igual las tracciones que hacemos en un momento determinado. Aquí las clasificaciones que son 50,000, como les digo, nosotros usamos las de Strasberg. Y aquí un articulito que les puse porque me llamó la atención. La visión crítica de Strasberg no es así nomás de que todos los pacientes se pueden identificar la biliar. Eso es mentira, es falso. Hay vesículas que la mayoría, afortunadamente, uno identifica todas las estructuras, en un buen porcentaje donde no se puede identificar nada, y tenemos que hacer maniobras por ahí para poder identificar, y si no lo identificamos, colecistectomía parcial, colecistostomía. No nos metamos a estar rascando ahí abajo, porque la facilidad de lesionar la biliar es más alta que haciendo un procedimiento menos agresivo. Y esta es la que usamos, la clasificación de Strasberg, un conducto prácticamente pequeño del lecho vesicular. Generalmente cuesta identificarlo, pero fugan, y estos usualmente cierran solos, pero cuando no cierran solos, y a veces operamos a los pacientes, hacemos CRCP, miren, pero si no tienen fuga, pero el paciente lleno de bilis o dando bilis por el conducto. Entonces ya les voy a decir cómo hacemos para identificar esto, transoperatorio. El tipo B ya es un conducto importante de la vía biliar, un hepático posterior generalmente derecho. Aquí vean, esta es una colecistectomía que habían hecho laparoscópica. Aquí pueden ver la vía biliar intacta, pero aquí si lo ven bien hay 2 conductos y bien abajo prácticamente, ¿sí? Y dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí en esta parte de acá tenía un clip y el paciente pues con dolor, y hubo necesidad de operar a este paciente. Y el IRCP nos decía, miren, no se ve nada, pero algo tiene el paciente, entonces mejor operemos al paciente. Y nos encontramos, bueno, después vamos a ver la foto. La C pues es una fuga prácticamente, el otro era una ligadura. Esta es la que estábamos viendo. Miren, aquí están los 2 conductos prácticamente, y aquí estaba el otro conducto 4 milímetros más o menos. Y aquí la pregunta del millón, ¿lo ligamos o lo anastomosamos? ¿Qué hacemos con ese conducto? ¿Qué harías vos? Está dormido este, ¿eh? ¿Qué harías con ese conducto? Un 4 milímetros. ¿Qué harías ahí en ese momento? Estás en sala de operaciones. ¿Qué es lo ideal? Porque obviamente depende de que tengamos de recursos, pues. ¿Qué le harías? Antes de decir qué hacer. Alguien que me diga qué le haría. Un colangiograma a ese conducto para ver si nos pinta un segmento hepático o realmente es un conducto muy pequeño, ¿sí? Entonces hay que hacerle un colangiograma, lo ideal. Este es el colangiograma. Como digo, no se ve bien, pues, pero
Aquí prácticamente era un segmento hepático derecho posterior que drenaba el segmento 6 del hígado. No, teníamos que anastomosarlo. Si no lo anastomosamos, ¿qué le va a pasar a ese hígado, a ese segmento del hígado? Cirrosis segmentaria. ¿Y qué va a condenar al paciente en un momento determinado? Dolor, abscesos, colangitis, cualquier cantidad de patologías que nos podemos inventar. Entonces, si contamos con recursos, hay que hacerlo. Las tipo D, pues generalmente las manejamos con IRCP, pues si las fugas se resuelven como la paciente que les comenté, pero todos lo operamos porque hizo una hernia. Este es un fistulograma de una paciente, vean, aquí le pasamos medio de contraste a través del drenaje y me pintó toda la vía biliar. Y sí que la paciente tenía una fuga, pero si nosotros vemos aquí, está intacta la vía biliar. Entonces esta paciente en realidad la manejamos conservadoramente, no le hicimos nada más que tener bien drenada la vía biliar con tratamiento, un IRCP para romper aquí, probablemente una prótesis, y con eso resolvió la paciente. Siguió con una fuga unos días, a las 3 semanas resolvió y tranquila la paciente sin necesidad de operarla. Esto es lo que generalmente, ojalá que no viéramos esto que vamos a ver ahorita, sino que viéramos lo que vimos previamente porque es más fácil de resolver. Esto sí es más complejo, los tipo E1, E2, más de 2 centímetros de la confluencia, menos de 2 centímetros del derecho del izquierdo. Esto es lo que generalmente vemos con más frecuencia a este nivel. Sin embargo, cuando intentamos hacer una reparación sin la experiencia, es cuando le provocamos más problemas al paciente a la hora de realmente reparar todo esto. Aquí otra pregunta para todo el mundo. Es que no sé si se mira bien ahí, muchachos, pero aquí está la vena porta, aquí está ligado y aquí está ligado. Aquí vemos lo mismo, son pacientes en agudo, tiene ferulizado el hepático común y aquí también está ferulizado el colédoco, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Lo ligamos o le ponemos drenajes y lo enviamos a alguien que resuelva esto? A alguien que se pilas, un R ahí. ¿Lo ligamos como en la primera foto o le ponemos drenajes? Otro, a ver, vos estás dormido, vos. Ay, José, son en agudo. Cuando yo era patojito, era rubio, como yo le digo a mis amigos ahí, cuando era rubio, pelirrojo, porque no me recuerdo qué color tenía el pelo hace unos buenos años. Esto es lo que a mí me enseñaron. Hace 25 años, cuando era residente, hay una lesión, líguelos, como dice aquel, para que tal vez dilate los conductos biliares, pero ¿para qué lo voy a lesionar más de lo que ya está? ¿Sí? Si hay quien lo haga, entonces mi sugerencia es que mejor lo ferulicen, su ferulización ahí arriba y abajo, y mandémosla para que alguien la repare. Esas pacientes se operaron al día siguiente de las lesiones, las dos. ¿Sí? Obviamente esta lesión puede ser a menos de 2 centímetros de la confluencia, pero la anastomosis la vamos a ir hasta arriba a hacer, no donde está lesionado, sino más arriba, que además vemos a ver unas imágenes. Estas son más complejas, el E3, E4 y E5, porque ya son prácticamente en la confluencia. Esta es la que operamos hace un par de días con el doctor Contreras, y esto es una estenosis vascular, probablemente más una lesión de un conducto accesorio. Esta es la que vimos del paciente que habíamos visto anteriormente. Esto sí es serio. Esto, miren que ven acá, es un conducto hepático izquierdo con un Fogarty. Es un conducto derecho, izquierdo en este caso, intrahepático, y aquí, por aquí está el otro conducto. Fogarty, le estuve poniendo a esos pacientes. Eso no se puede anastomosar en agudo. Y esta paciente se operó con una pancreatitis, o sea que fue mal interpretado el diagnóstico del paciente. La paciente tenía una pancreatitis aguda. No vieron los laboratorios, no vieron al paciente, lo operaron y cuando jalaron el círculo, se les desprendió con todo y conductos. Me llamaron, llegué, no hombre, les dije, no, ahí sí, salgamos huyendo todos, les dije, aquí no hay nada que hacer, salgamos huyendo, pongámosle drenajes y vámonos. Esperamos a ver cómo evoluciona el paciente, primero resuelve la pancreatitis, la fuga biliar y después lo reparamos cuando el paciente ha resuelto todo, porque no se puede operar ahí esos casos tan complejos. Aquí vemos cómo le puso ambos Fogarty, sus onditas.
Este es el colangiograma que le hicimos. Este es otro caso, ven. Y aquí es importantísimo. Cuando los conductos están lesionados ya intrahepáticamente por arriba de la confluencia, que tenemos un conducto hepático derecho o un izquierdo, hay que hacer una resección en cuña de la placa ilear, quitarle un pedacito del hígado para meternos más adentro y tener conductos de mejor calidad. No es tan difícil, créanlo. No es que uno le tiene miedo a que el hígado le sangre, porque se sangra, pues. Pero no es tan difícil hacer esa resección en cuña del segmento 4 del hígado. Entonces se puede hacer y hay que saberla hacer porque nos va a permitir entrar más a la vía biliar y resolver esto. Las reconstrucciones son un reto, la mayoría son conductos pequeños de dudosa viabilidad y siempre la sospecha de lesión vascular va a estar presente. Entonces hay que tener cuidado con la lesión vascular. Obviamente hay que identificar la vía biliar sana, preparar los segmentos intestinales, una IE de Rus siempre. La reparación siempre debe ser a nivel de la confluencia de los hepáticos, no por debajo. Aquí antes, para identificar la vía biliar que teníamos inconveniente, yo usaba azul de metileno. Echábamos un poquito de azul de metileno, teníamos catéter percutáneo o no, y lo que me hacía es pintar prácticamente, pinchaba con aguja, no identificábamos, lo pillábamos con aguja hasta que nos diera azul de metileno. El problema es que nos manchaba el campo quirúrgico. Entonces ya te ponía todo azul, verdoso, entonces ya no lo utilizamos. Lo que usamos es propofol, ¿sí? Lo que hacemos es, tenemos todas las vías biliares hoy en día tenemos el coleocoscopio en realidad, que nos permite identificar la biliar, pero cuando no hay coleocoscopio, nosotros queremos ver realmente si no hay una fuga en otra parte de la árbol biliar, impregnamos propofol diluido en la vía biliar donde ya está, y eso nos va a dar si tenemos una fuga biliar arriba, abajo o cualquier otra parte. Entonces sabemos que hay otra fuga en otro lado. Si no fuga, pues es porque estamos bien. Obviamente siempre hay que hacer un colangiograma de lo mayor lo posible si no tenemos coleocoscopio a la mano. Aquí es la paciente que habíamos visto, vean, la lesión aquí, y aquí estamos preparando nuestro segmento para hacer una anastomosis ducto-mucosa. Aquí pues ya tenemos la anastomosis posterior, todo lo hacemos con puntos separados de material absorbible, 5, 4, 5, 6 ceros, con los puntos que queden atrás, que no queden dentro de la anastomosis. Con puntos absorbibles usamos unos hilos, ahí que a veces cuesta encontrarlos hoy, pero sí los encontramos. Creo que solo a nosotros nos venden esos hilos allá en Guate, porque sí son raros que hayan esos hilos, entonces es mucho cuidado a la hora de hacer esto. No con cualquier hilo, pues ni modo, antes usaba Vicril, pero como es muy litogénico, es muy trenzado, nos puede provocar litos. Entonces usamos monofilamento absorbible, que tratando que los puntos queden por afuera, no por adentro de la vía biliar. Todo es con puntos separados, sin excepción, todito. Aquí está la cara posterior y aquí la cara anterior. Aquí lo que habíamos visto, los conductitos pequeños, aquí cómo lo hacemos, vamos a poner porque eso es tardadito. Aquí lo que hacemos hoy en día, tenemos la vía biliar acá, hacemos una coledocoscopía para identificar que estamos derechos, izquierdos, si los conductos intrahepáticos, y esto nos va a garantizar que estamos bien ubicados a la hora de reparar la vía biliar. Aquí, insisto, tenemos la paciente, estos son prácticamente los pasos, tenemos la vía biliar lesionada, regularizamos los bordes, nos vamos hasta arriba de la confluencia de los hepáticos, como vemos acá, miren. Aquí tenemos puntitos en la cara anterior prácticamente, donde probablemente vamos a anastomosar todo. Todos estos bordes los regularizamos porque son tejido no viable hasta la confluencia de los hepáticos. Le pasamos propofol para ver que no vaya a haber lesión en otra parte del conducto biliar acá. Le metemos la coleocoscopía y hacemos una anastomosis ducto-mucosa sin ningún inconveniente, como se ve acá. Y los pacientes tranquilos. Aquí vamos a ver, esto es prácticamente así es como usamos la famosa pinza de anillos, ahí metemos hilo por hilo, 20 hilos metemos en esta pinza de anillos ahí para que no se nos pierdan, uno tras otro, y después le damos vuelta a los hilos para poder empezar a anudar uno por uno esos hilos, uno por uno, en la cara posterior. Obviamente en algunos casos tenemos drenajes percutáneos que nos ayudan a identificar la vía biliar, eso nos facilita muchas veces todo. La anastomosis que ya les había comentado, vamos a ir un poquito más rápido por razones de tiempo, porque si no los aburro. Esto es lo que hacemos en dibujitos, es un poquito más claro.
hacemos esta técnica que es ampliar más el conducto hepático izquierdo porque es más extrahepático. Entonces nos va a permitir una anastomosis más amplia, aunque a veces abrimos acá y abrimos un poquito el derecho también para hacer una anastomosis más amplia. Hacemos una incisión un poquito más pequeña en el intestino, nos vamos a la cara posterior punto por punto y después le damos vuelta para la cara posterior y nuestra Y de Roux siempre transmesocólica, hay que meter esa asa. Aquí es el paciente que habíamos visto. Vean, estos pacientes están mal nutricionalmente, la mayoría de ellos, ya con incisiones de operaciones previas, con intentos de reparación. A este paciente llegó así. Aquí lo vemos, la colangiografía. Este es uno de los pacientes que en realidad tuve que tomar otras decisiones que ya no hago, pero sí tuve que hacerlo en este caso. La resección en cuña, el segmento 4B del hígado, que nos permite entrar más dentro del hígado. Estos conductos estaban separados 2 centímetros más o menos. Entonces lo que hice prácticamente, obviamente aquí nuestro segmento de intestino que tiene que estar bien viable, 60 len del ángulo de Treitz, y lo que hice en este caso es ponerle un tubo, bueno, cuando habían tubos de Kerr, porque ahora ya, bueno, yo no sé si hay que todavía, pues pero en Guatemala encontrar un tubo de Kerr es un problema serio. Sí, es un problema serio, pero ahí en el carro cargamos unos 3 o 4 todavía por cualquier cosa, que ya casi no los usamos, pero siempre entre más armas tengamos mucho mejor. Este caso, como les digo, lo que hice fue hacer romper prácticamente con una pinza, meterme en el hígado y jalar el tubo de Kerr para pasar una pata hacia el hepático derecho, la otra pata larga hacia el domo, hacia el lado izquierdo, prácticamente el ligamento falciforme, y la otra pata la metí al intestino porque estaban demasiado separados y pequeños los conductos. Esto ya casi no lo hago, pero era una alternativa que tuve en un momento determinado, reparar vías biliares. Aquí prácticamente vean nuevamente la imagen acá, y aquí está saliendo a través del hígado. Aquí es como sale el intestino y ahí está la anastomosis abajo. Eso es como queda prácticamente la anastomosis, lo ferulizado. Vamos a adelantar mucha, para no aburrirlos muchos. Vamos a ver, me voy a adelantar, perdonen, porque si no se me aburren mucho, ya quieren bailar todos aquí. Este es quizá uno de los casos más complejos que me ha tocado operar. Es una paciente que tuvo una lesión de vías biliares en X lugar, se fue a otro lugar y la intentaron reconstruir 5 veces. O sea, llegó al X lugar con los supuestos expertos e intentaron reparar y más lesionaban, la era más alta, más alta, más alta, más alta, hasta que llegó conmigo y me dijo, mira, yo creo que usted es mi última alternativa. Ya con la barriga partida por todos lados y con un drenaje dando bilis. Tenía 1 año de estar dando vueltas. Le dije, mira, nena, no te opero en lo privado, si no te opero. Por lo que te vas a gastar. Si tenés X candenero, démosle. Pero mejor no. Afortunadamente para allá pagaba X. Hubo necesidad de hacerle una resección, quitarle el lóbulo hepático derecho a esta paciente para encontrar donde llorara bilis. Prácticamente, porque en realidad hoy en día es candidata a trasplante de hígado de esta patoja. Porque hoy en día la lesión también es una engañada para trasplante de hígado. Hasta eso hemos llegado con esto. Pero a esta paciente le hicimos una resección ahí hepática mayor hasta donde nos lloró bilis y ahí hicimos la anastomosis biliar. Eso fue en el año 2013. Se gastó 3 millones de quetzales del Seguro Social. Entonces esto es serio cuando la gente que intenta hacerlo no tiene las habilidades o la práctica de estar en esto, arriesgan a los pacientes innecesariamente. Esta patoja era modelo, hoy ya no es modelo, pues porque ni modo, ¿sí? Entonces mucho ojo con esto, muchachos. Así es como hoy en día tiene esta hernia incisional que me dice operame, no le digo yo sí ya no, ya no tiene pared abdominal. Esta paciente la operé aparte de la vía biliar que reconstruimos, hizo un absceso, un catéter central, hizo un neumotórax, hizo un absceso pulmonar. O sea, no se iba a morir porque salió viva, pero sí sufrió todas las cirugías que se les ocurra. Hoy en día tiene esta hernia incisional y a veces llega conmigo y me dice, mire, opéreme. No le digo yo que te opere otro, yo no te reparo la hernia, pues, o sea, no tiene pared abdominal. Entonces, mucho cuidado con esto. 3 millones de quetzales. A veces nos toca hacer resecciones más amplias del segmento 4 y 5 del hígado, miren, para poder tratar de identificar la vía biliar. Aquí prácticamente creo que este es un video para hacer la anastomosis esta. Vamos a ver.
Mejor si no lo escucharon. Y lo operamos ayer. Para que no se aburran, este es uno de los últimos casos que le decía al doctor Contreras, este caso hay que publicarlo. Esta paciente la operé hace 15 años de una lesión de vías biliares, todo bien durante 15 años. Hace 2 meses empezó con dolor abdominal, nada más dolor abdominal. Perfecto. La estudiamos con la colangiografía lamentablemente no la encontré, pero vimos una lesión en el hígado. Hagámosle una tomografía en 3 fases de hígado y lo que encontramos fue esto que está acá, no sé si lo ven ustedes acá. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que puede ser eso? 15 años después, alguien que me diga, pilas, ahí otra botella de guaro les voy a regalar. ¿A quién se le ocurre? Alguien. Escuchen, por lesión de vías biliares reparada con una cirrosis biliar secundaria, ¿qué puede ser esto? Los va a ayudar aún más. ¿Cuál es la principal neoplasia hepática con pacientes con cirrosis? Un hepatocarcinoma. Aquí lo tienen, ¿no? Y como teníamos duda, porque realmente no pintaba como hepatocarcinoma, realmente pensábamos que era algo más, o un colangiocarcinoma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tocó? Inicialmente habíamos pensado, porque medía la lesión como 4 Lem, bueno, hagámosle ablación por radiofrecuencia. Nos pusimos a pelear ahí de ablación, que sí, que no, lo operamos, operemos, la dijimos. Y eso fue ayer que la operamos. Aquí está, no se ve muy bien pues, pero en el segmento 4A del hígado, como ya el doctor Contreras les puso la manita, ¿se recuerdan de la manita del doctor Contreras o no? Sí, ¿se recuerdan, ¿no? Es esto, segmento 4A y 8 del hígado. Aquí está el ligamento falciforme ya seccionado, aquí está el tumor. De aquí ya está prácticamente, miren, nuestro borde de resección, unos 2-3 centímetros del borde de resección, con una reconstrucción de la vía biliar 15 años previos. ¿Se imaginan cómo estaba de pegado todo eso ahí? Ayer la operamos. Aquí está la resección que le hicimos, una lesión no anatómica, como se recuerdan que les contó el doctor Contreras, del segmento 4A y parte del 8, y este es el hepatocarcinoma que le quitamos ayer a la paciente. Claro, para hacer cirugía de hígado, lo que les dijo el doctor Contreras es lo mismo, el manejo multidisciplinario. Estos pacientes hay que meterlos a veces se llama hipotensión sostenida, los mantenemos hipotensos durante la cirugía para que el sangrado sea mucho menor y nos permita tener una mejora. Aquí el paciente teníamos que tener un control vascular, un Pringle ahí abajo porque estaba muy cerca de la cava y de las suprahepáticas. ¿Sí? Entonces esa paciente la operamos, ya tiene 40 años, 42 tiene HP, 42, 44 por ahí, 40 años, se imaginan, lesión de vías biliares hace 15 años y un hepatocarcinoma hoy. En realidad, yo no sé si alguien más en México han visto algo poslesión, pero esto es lo que la paciente, no estoy seguro si es secundaria a la cirrosis o ella tiene otro factor predisponente, pero es un caso realmente raro que tenemos que revisar bien. Y bueno, no solo nosotros lesionamos la vía biliar, también los gastroenterólogos con OCRCP. Aquí tenemos una migración de una prótesis biliar hacia el hígado, aquí la estamos extrayendo, migró hacia el intestino y lo perforó la prótesis biliar. Los tubos de Kerr pospandemia, esta paciente tuvo un tubo de Kerr como 3 años, se calcificó prácticamente, miren, y ahí está, hasta raíces tiene prácticamente el tubo de Kerr ahí. Esa la operamos hace también unos días, miren. Oye, olvídense, quitar ese tubo de Kerr era una cosa seria. Esta es la paciente que estamos pendiente de operar ahorita, vean. E insisto, esta paciente la lesionaron esta es otra, hace como unos 2 meses, otro cirujano la intentó reparar, no pudo repararla y lo que hizo fue poner este drenaje ahí, quieren que la operemos a la semana posterior.
yo creo que me voy a quedar ahí por razones de tiempo, pero quizá lo más importante es que les haya dejado algo de que esto no es algo sencillo de resolver. Sí les recomiendo que, como les digo, yo siempre digo, no hay que escupir al cielo porque a uno le cae, todos estamos expuestos, a todos nos puede pasar, así que mi recomendación es que si no pueden quitar la vesícula y no identificar las estructuras, una colecistectomía parcial, una colecistostomía, y si la lesionan, llamar a alguien de experiencia para que los apoyen en la reparación. Muchas gracias.